La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Guiados por Dios. En un mundo cambiante, complejo y convulsionado, todos los días tomamos decisiones que afectan nuestra vida y la de quienes nos rodean. El futuro es incierto para nosotros. Solo Dios conoce el futuro, por eso es necesario que aprendamos a vivir guiados por Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Retomamos nuestro estudio de Mateo y vamos a estudiar hoy un tema especial, el cual es guiados por Dios. Vamos a tomar el libro de Mateo nuevamente y vamos a ir hoy al capítulo 2 y allí vamos a tener una lectura acerca de los magos de Oriente que vinieron a ver el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1, estas palabras. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, convocando a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, lo que hemos leído aquí en el capítulo 2 es el encuentro de estos magos de Oriente. La tradición habla de 3, le dan un nombre, no hay ningún sustento bíblico para esto, y no vamos a desarrollar esos conceptos porque queremos ir directamente a nuestro tema, que tiene que ver con guiados por Dios. Mateo, el autor del Evangelio, vamos a recordar un poquito, ya que hemos interrumpido el estudio de Mateo por 4 programas especiales cuyo título fue Poderoso Salvador, y hoy retomamos el estudio sistemático de Mateo. Mateo fue el autor del Evangelio, era un judío de raza, era un recaudador de impuestos, era un publicano y era odiado por los judíos porque servía al imperio y probablemente le robaba en los impuestos. La vida de este hombre giraba alrededor de la ambición, pero un día el Señor pasó por el despacho, la caseta de impuestos de Capernaum, y simplemente le dijo: sígueme. Mateo se levantó inmediatamente y siguió al maestro y llegó a ser uno de los apóstoles del Señor. Fue un testigo a primera vista y guiado por el Espíritu escribe el Evangelio. Lo hemos dicho una y otra vez. Mateo presenta a Cristo como rey y escribe a judíos. Este relato que hemos leído tiene un contenido profundo de un encuentro de magos gentiles que vinieron de Oriente con judíos que fueron turbados. Primero el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó frente a estos que decían que el rey de los judíos había nacido. Marcos, por ejemplo, presenta a Cristo como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios. Nuestro tema de hoy es guiados por Dios. Y hablábamos de un mundo cambiante. Vaya si lo es. En nuestro país en este momento hay una batalla cultural frente a todo lo que es la ideología de género. Hay una presión de grupos progresistas para aprobar finalmente una ley que se enseña en los colegios en forma obligatoria todo lo que es la ideología de género, en un enfrentamiento absoluto a las verdades que enseñan la palabra de Dios acerca de la creación de Dios como hombre y como mujer, con sexos bien definidos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y claro, todo esto trae una profunda confusión. Y de esto hay infinidad de ejemplos en los cuales cuando un padre, una madre, un joven, alguien tiene que tomar decisiones frente a tanta confusión, a filosofías de pensamiento, a lo que dice la Biblia, sin duda, aprender a ser guiados por Dios es una bendición tremenda que vamos a ver en esta mañana. Este relato del capítulo 2 de Mateo inicia con unos datos precisos. Habla de Belén, el lugar donde nacería Jesús.
Habla de Herodes, el rey que gobernaba en aquel tiempo, y habla de estos magos, de estos hombres de ciencia que vinieron de Oriente a adorar. Cuando uno habla de Belén, quiero decirles que es una ciudad que está a 8 kilómetros de Jerusalén, se la llamaba la ciudad de David y allí Miqueas profetizó que efectivamente nacería Jesús. Herodes es Herodes el Grande y este era descendiente de Saúl, fue nombrado rey de los judíos en el 37 a.C. y gobernó sobre Judea y Samaria y Galilea y sin duda cuando le dijeron que un rey había nacido comenzó a sacar lo peor de sí. Más adelante el relato bíblico muestra la matanza que hace de niños tratando de exterminar este rey que según lo que habían dicho los reyes que vinieron de Oriente, estos magos que habían venido desde allí habían nacido en Belén. Y finalmente estos magos que están en el relato, que eran un grupo de hombres sabios que se especializaban en astronomía, astrología, ciencias naturales, fueron testigos milagrosos de los sucesos que tuvieron lugar con el nacimiento de Jesús. Ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías y reconocieron el nacimiento de Jesús como un cumplimiento de estas profecías. En medio del relato emerge nuestro versículo clave, que es el versículo 2. Dice allí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Bueno, se habla de estos hombres como magos. El título no hay que tomarlo en el sentido común que nosotros tomamos la palabra mago. En realidad eran filósofos, sacerdotes, eran astrólogos, eran hombres entendidos, instruidos y que buscaban a través de los astros, las estrellas, mensajes de parte de Dios. Y la conectaron con el nacimiento del Mesías. Ahora, ¿cómo fueron guiados hasta Belén? Porque nuestro tema es guiados por Dios. Bueno, probablemente habían llegado al conocimiento de que la profecía acerca del nacimiento estaba profundamente ligada donde la estrella les indicaba que era Judea. Eran gentiles, no pertenecían a la comunidad de Israel y paradójicamente todos los judíos no pudieron entender el nacimiento de Jesús. Y los que no eran judíos, estos magos de Oriente, sí lo entendieron y nos habla aquí también de la amplitud del mensaje del Evangelio para todo el mundo. Eran estudiosos en diversas artes, procedían de Oriente, cuna que era en aquel tiempo Egipto, y en efecto los presentes que ellos trajeron estaban indicando que ellos venían de aquel país. El nacimiento de Cristo fue notificado a los pastores por medio de ángeles y a estos filósofos gentiles por medio de una estrella. Deténgase aquí un momento. Usted imagine cientos de kilómetros, meses de viaje, el gasto del dinero. Esta gente no era una gente improvisada ni unos locos, eran gente profundamente estudiosa. Había que movilizarse y tomar esta decisión. Algo tenía que ser sobrenatural para que ellos tomen esta decisión. Y quiero decirles que la estrella fue sobrenatural. Ellos estaban acostumbrados a ver las estrellas, pero esta estrella era diferente. Con lo cual ellos interpretaron que los guiaba a un lugar diferente y al encuentro de alguien diferente. Sin duda fueron guiados por Dios, por esta estrella, y esto nos habla de la necesidad que tenemos todos nosotros de ser guiados por Dios. Los pastores recibieron ángeles, ellos recibieron una estrella. Nosotros tenemos señales claras de parte de Dios para ser guiados en esta vida. Sin duda la primera es la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, los consejos sabios, las circunstancias de la vida. Y uno tiene que aprender a interpretar todo esto para las decisiones diarias, incluso de las circunstancias que no son adversas. Recuerdo hace unos años atrás, cuando tuve un accidente automovilístico, viajaba hacia la capital del país desde mi ciudad, Santa Fe, y una camioneta de una de las fuerzas militares pierde el control, me embiste, me tira hacia el costado del camino y lamentablemente quedo atrapado allí. Puedo abrir la puerta, el vehículo queda con una destrucción total. Increíblemente yo no tengo un solo rasguño. Cuando salgo quedo totalmente confundido. Finalmente logro conseguir el auxilio y recibo el llamado de uno de mis hijos que me dice: papá, ¿estás bien? Sí, Dios ha hecho un milagro. Estoy esperando que llegue el remolque para llevar lo que queda del vehículo, que finalmente fue destrucción total. Y allí recibo un llamado que me dice: bueno, Dios te ha salvado,
quizá te dé la oportunidad de compartir a Cristo a alguien. Yo sentí que era de parte de Dios. Yo tenía un programa, fue completamente cambiado. Salvé mi vida. Y minutos después estaba sentado al lado del conductor del remolque y dije, Dios ha puesto a este hombre para que pueda conocer a Cristo. Comencé a predicarle y cuando habíamos hecho 70 kilómetros, él pudo recibir a Cristo como Salvador. ¿Por qué cuento esto? Porque en la vida nos pasa diferentes circunstancias y tenemos que aprender en cada uno a ser guiados por Dios. ¿Qué veo en estos hombres que hicieron tantos kilómetros y fueron guiados hasta Jesús? Veo 3 aspectos que tenemos que entender en nuestra vida particular. En primer lugar, interpretaron la soberanía de Dios. En segundo lugar, buscaron la sabiduría de Dios, aún siendo tan entendidos. Y en tercer lugar, fueron sensibles a las señales de Dios. Voy a repetir estos 3 conceptos porque son determinantes en nuestra vida para aprender a ser guiados por Dios en decisiones acertadas. De esto se trata Conectados con la Palabra, de aprender a entender la voluntad de Dios y aplicarla a las decisiones de cada día. Soberanía, sabiduría y sensibilidad. Vamos a la primera, soberanía. Dicen estos magos venidos de Oriente, su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¿Qué los indujo a hacer esta investigación? Su país estaba situado en Oriente, habían visto una estrella extraordinaria, nunca la habían visto antes. Tomaron esto como una indicación de que una persona extraordinaria nacida en Judea habría que conocerla. Y se pusieron en movimiento. Tan distinta era esta estrella de lo corriente que concluyeron que indicaba que algo no corriente habría de ocurrir. Interpretaron que Dios estaba detrás, que el creador del universo se estaba moviendo para guiarles algo. Y entendieron en este largo viaje lo que se llama la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Por qué es importante para tomar decisiones apropiadas en la vida? La soberanía de Dios significa en la Biblia que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios controla el universo, que Él tiene poder sobre las vidas, que Él maneja los tiempos, que sus programas se manejan. Y quienes somos hijos de Dios estamos bajo su mano y podemos estar confiados que acudiendo a Él, aún un accidente como el que le conté, tiene propósitos divinos. Cuando un cristiano deja de ver la soberanía de Dios, se llena de ansiedad. Cuando deja de ver la soberanía de Dios, se desespera y actúa como alguien que no conoce a Dios. La estrella fue tan increíble que entendieron que un Dios soberano los guiaba a un propósito, y así fue. Ellos pudieron ser sensibles a lo que todos los judíos no pudieron ser sensibles. El nacimiento de Jesús, Dios visitando la tierra, la redención de Dios, abriéndose maravillosamente en aquel pesebre de Belén. Saben que la Biblia habla mucho de la soberanía de Dios y de la importancia que tiene para nosotros poder interpretarla. Por ejemplo, el Salmo 135:6 dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Daniel, capítulo 4, versículo 35, habla también de la soberanía de Dios y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Daniel, el salmista, y todos los pasajes de la Biblia muestran un Dios soberano, amoroso, que está cerca de nuestra vida, pero requiere que cada uno de nosotros podamos entender sus iniciativas. Vaya si estos hombres la entendieron. La Biblia muestra infinidad de iniciativas de la soberanía de Dios en medio de imposibles para mostrar cosas. Ocurrió con Abraham, con José, con Moisés, con Samuel, con David, con Jeremías, con el apóstol Pedro, con Saulo de Tarso. Deuteronomio capítulo 34 es un capítulo increíble de la soberanía de Dios cuando Él muestra la iniciativa a una nueva generación. Lo había hecho con Moisés. Mira la tierra de lejos. Ahora muestra su soberanía en la vida de Josué, en la cumbre del monte Nebo, para introducir al pueblo de Israel en la tierra. Miren, la soberanía de Dios se ve en las circunstancias de nuestra vida, se ve en las pruebas de nuestra vida, se ve en cada circunstancia en las cuales nosotros vivimos. El secreto es, como estos magos, acudir a la soberanía de Dios en oración, entender que Él trabaja en nuestra vida, en nuestro carácter, que Él controla todas las cosas y lo más importante, que Él conoce el futuro. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar mañana, Dios sí.
Por eso es importante acudir al soberano. Miren, esto se ve claramente, por ejemplo, en la elección de la pareja. Cuando yo me puse de novio con Esther, Esther tenía 19 años. Es imposible entender lo que va a ser de ella 30 años después. Yo solo podía acudir en oración al soberano para que me indique la mujer que él había elegido para acompañarme en el ministerio. En este momento, mientras estoy grabando este programa, ella está aquí abajo en la iglesia trabajando con otras personas, preparando todo un evento especial. Y yo veo su corazón, el amor por las cosas de Dios, habiendo sido una mujer extraordinaria y los ministerios que ella desarrolla. Claro, ¿cómo podría verlo yo 30 años antes? Por eso es tan importante acudir en oración para cada decisión de la vida. Los jóvenes que me están escuchando, la decisión de la pareja, de la carrera, de la vida, nunca dejemos al soberano afuera, porque entonces el margen de error aumenta muchísimo. Estos hombres aprendieron a ser guiados por Dios porque entendieron que la soberanía de Dios es fundamental. Pero en segundo lugar entendieron que necesitaban ser sensibles. Dice, su estrella hemos visto en Oriente. Es una estrella distinta. Dios está hablando y aprendemos a ser sensibles. No alcanza con aceptar que Dios es soberano. Cuando Él se manifiesta, hay que reaccionar en consecuencia. Miren, los idólatras, en especial los orientales, adoraban a las estrellas como el ejército del cielo. Así que las estrellas se habían conducido en un mal uso, pero aquí estos entienden que lo que Dios había creado era una manera por la cual Dios hacía que sean conducidos al Señor. Fueron sensibles al mover divino. ¿Qué es sensibilidad? Es cuando una persona, entendiendo la soberanía de Dios, lo busca en intimidad, en oración. No es sencillo ser sensible a la obra del Espíritu Santo. Es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Un autor decía, es imposible entender la voluntad de Dios con la carne. Algunas personas dicen, yo nunca puedo entender cómo Dios me habla. Bueno, la única manera es en la cámara secreta. Los grandes hombres de Dios de la Biblia entendieron que Dios los guiaba una y otra vez desde la intimidad del mismo Señor Jesucristo. En los años de su ministerio, una y otra vez era apartado a un lugar bien temprano y buscaba la guía del Espíritu Santo. En el huerto del Getsemaní va y en la hora más amarga busca la guía de Dios y la fortaleza de Él para el tiempo que le venía. ¿Cómo podemos ser sensibles a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser guiados por Dios? ¿Cómo podemos reaccionar como estos magos? Bueno, yo siempre digo que la voluntad de Dios es como un tren. La locomotora es la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, la estrella diferente para nuestra vida es la palabra de Dios. Allí está toda la voluntad. Quien conoce la Biblia conoce cuáles son los principios por los cuales tiene que conducirse. En segundo lugar, las circunstancias de la vida. Dios permite cosas que tenemos que tener una interpretación espiritual, y aquí uno entra en un terreno muy pantanoso. Puede llegar a interpretar que lo que ocurre viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Recuerdo una vez un joven que me dijo, estoy endeudado y le he pedido a Dios otro trabajo. Así que Dios me dio otro trabajo. Ajá, ¿y cuál es el trabajo? Vendo tickets, entradas en una confitería bailable, en una discoteca, a la noche, y tengo que trabajar toda la noche. Y yo le pregunté, ¿vos crees que ese trabajo te lo manda Dios? Y él me dice, y yo creo que sí, porque tengo que pagar la deuda. Decime, vos trabajas toda la mañana, después a la tarde tenés que ir allí hasta la noche. ¿Cuándo estás con tu esposa? ¿Cuándo estás con tus hijos? ¿Cuándo decidís en forma correcta? Es imposible. Entonces, pensando en esto, quiero decirte que ese trabajo no viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo hace uno cuando está en un color gris y no sabe decidir? Bueno, es ahí donde uno necesita buscar la presencia de Dios, no apurarse, y con la guía del Espíritu Santo, primero con la palabra, mira las circunstancias de la vida y ve puertas que Dios cierra y ve puertas que Dios abre. Así que la locomotora es la palabra de Dios, el tren sigue, el vagón que sigue son las circunstancias, el tercer vagón, los mentores, los consejeros, las personas que nos pueden ayudar a cómo ser guiados por Dios. Es una bendición acudir a una iglesia donde yo pueda encontrar personas que son espirituales, que son compasivos, que aman a Dios, que conocen la Biblia y que me pueden ayudar. Yo veo tantos jóvenes tomando decisiones equivocadas, escuchando las voces equivocadas del sistema. Estos días aconsejaba a un esposo que está en medio de una tormenta con su esposa.
Y cuando empecé a hablar con él me decía, mis compañeros de trabajo dicen esto, dicen lo otro. ¿Tus compañeros de trabajo son cristianos? No. ¿Y cómo puedes escucharlos? No tienen a Dios, no consideran a Dios en sus vidas. El enemigo ha ganado tu mente con consejos que están fuera de la palabra de Dios. Necesitamos tener mentores, hombres y mujeres espirituales, que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Finalmente, los sentimientos. Qué difícil es cuando la vida se maneja por los sentimientos. Miren, hoy estamos felices, mañana estamos deprimidos. Hoy nos pasa algo bueno y tocamos el cielo con las manos. Hoy tenemos un problema y decimos que Dios se olvidó de nosotros. Los sentimientos están en nuestra vida. Son parte de la arquitectura de Dios para nosotros, pero nunca pueden ser la locomotora del tren que tira adelante nuestras decisiones. Los sentimientos confirman la palabra de Dios, las circunstancias de la vida, los mentores y finalmente la paz de Dios. Pablo escribe desde la cárcel a los filipenses y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Querido mío, querida mía, cuando hemos tomado todos estos principios para ser movilizados por Dios, el elemento final para ser sensibles es que sentimos la paz de Dios. Es que esta decisión que estoy tomando, Dios me da la paz para seguir adelante. Así que hablamos en primer lugar de interpretar la soberanía de Dios. Hablamos en segundo lugar de interpretar la sensibilidad al mover de Dios. Estos magos vieron la estrella y se movilizaron, no se quedaron quietos. Y en tercer lugar, sabiduría. Dice el versículo siguiente a nuestro versículo clave que llegaron y preguntaron una vez que estaban en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos siguieron adelante con su investigación, inquirieron acerca de este príncipe cuya expectación era general en aquel tiempo. La pregunta que hacen es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y fueron a buscar la respuesta. Seguro que estaban esperando una respuesta que tenía que ver con la palabra de Dios. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron acerca de las Escrituras, llegaron los entendidos de la Biblia, fueron convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron, en Belén. Miren, no necesitaron muchos estos sacerdotes para responder. Miqueas había profetizado en capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña de las familias de Judá, de ti saldrá aquel que va a ser el gobernante de Israel. Y tuvieron paz, porque la sabiduría que recibieron, luego de ser guiados por la soberanía de Dios, luego de ser sensibles a la estrella y a la guía de Dios, requerían para cerrar todo esto que le confirmen que el rey nacería en Belén. Y allí fueron. Y allí se encontraron con Jesús. Sabiduría. ¿Por qué hablamos de sabiduría? Porque siempre la palabra sabiduría en la Biblia tiene que ver con la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, la Biblia nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que está queriendo decir aquí Pablo a Timoteo es, si vas a tomar decisiones sabias, si vas a ser guiado por Dios, si vas a ser corregido, instruido, guiado, la sabiduría viene por la palabra de Dios. El Salmo 119 nos dice este versículo tan conocido, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mismo apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 9, ora por los creyentes en Colosas y dice que oraba para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Escuchen, en toda, y aquí está la palabra, sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprobar la buena voluntad de Dios y andar como es digno del Señor. Claro, la palabra sabiduría aquí está indicando el conocimiento de las verdades bíblicas para que a la hora de ser guiados por Dios tengo el respaldo de su palabra en estas decisiones que estoy tomando. Entonces viene la pregunta práctica. ¿Qué confirmó estos hombres que fueron guiados por Dios? Que el niño habría de nacer en Belén. Palabra de Dios. Y allí llegaron. Y allí se encontraron con Jesús.
Y allí ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra. Y allí la satisfacción que sintieron es que habían sido guiados por Dios, que el viaje valió la pena, que el tiempo, el esfuerzo, el dinero gastado no contaba para nada, porque habían sido movilizados y guiados por Dios. ¡Qué bendición! Es cuando una vida es guiada por Dios. ¿Qué guía mi vida? La filosofía del sistema, lo que opinan mis compañeros de trabajo, mis amigos que no son cristianos, o la palabra de Dios. ¿Cuándo un muchacho o una chica es sabio? Cuando decide finalmente que la Biblia sea el patrón de toma de decisiones. Había una discusión entre varios jóvenes cristianos. Y la discusión tenía que ver con todos estos temas que tienen que ver con el aborto, con la ideología de género, con el matrimonio homosexual, con todos estos temas tan candentes en este siglo XXI donde la oscuridad viene para enfrentarnos a todas las verdades de la palabra de Dios. Y un joven se para y dice, dejemos de discutir esto. ¿Qué dice la Biblia? Y actuemos en consecuencia. Y yo pensar que un joven de 20 y pico de años entienda que el rumbo de su vida está marcado por las verdades de la palabra de Dios, me trae profunda esperanza. Porque estamos en un mundo al cual la generación de jóvenes cristianos tiene que ser influenciado para tomar decisiones con sabiduría y con la palabra de Dios. Quiero terminar en este tiempo pensando que nuestra vida es como el viaje de estos magos y que necesitamos encontrarnos con Jesús. Así que en primer lugar quiero hablar a todos los cristianos que han perdido el rumbo, que en el camino del encuentro y ser guiados por el Señor hemos tomado malas decisiones, estamos pagando las consecuencias. Siempre hay tiempo para volver al Señor. Si confesamos nuestros pecados, podemos volver al Señor. Mire, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Quizá haya esposos, padres, que sienten que en la vida ha sido marcado por tantos errores. Este es tiempo para volver al Señor y ser guiados por Él. Pero si me está escuchando alguien que todavía nunca tuvo un encuentro con Jesucristo, este es tiempo para llegar hasta el mismo Señor y dejar que su Espíritu te guíe para llevarte a Él, porque Él nació para morir. Aquel niño que nació en Belén murió en la cruz del Calvario, cargó nuestros pecados, ocupó nuestro lugar, resucitó al tercer día y tiene poder para cambiar tu vida llena de fracasos en una vida diferente y darte un lugar en el cielo. Solo tienes que encontrarte con Él. Y quiero invitarte a que tengas una oración de fe allí donde estás y puedas venir a Cristo y permitir que Él entre en tu vida, te cambie y comiences a ser guiado por el Señor. Allí donde estás, brevemente, haz esta oración para encontrarte con Jesús. Dile, Señor Jesús, reconozco que he vivido una vida lejos de ti. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y quiero recibirte como mi Salvador. Señor, dame la vida eterna y guía mi vida en este tiempo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.